En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje en base a la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 6 y 7, con el propósito de animarnos unos a otros a gozarnos aún en medio de la prueba de nuestra fe. Y voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9 para tener el contexto, y vamos a concentrarnos en los versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Para nosotros como creyentes es quizás una realidad dada, la prueba de la fe. Hablamos constantemente de esto. Pero hoy quiero profundizar sobre este tema en base al texto que hemos leído y responder a las siguientes preguntas. En este mensaje quiero responder con ustedes a las siguientes preguntas. ¿Cómo, por qué y para qué el Señor prueba nuestra fe? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué nuestra fe es probada por parte de Dios? Y antes de ir a nuestro primer punto, quiero repasar brevemente el trasfondo de la carta, donde está el pasaje que hemos leído. El autor, obviamente, ya lo hemos dicho, es el apóstol Pedro, quien por todo lo que había vivido ahora verdaderamente podía hablar de esa fe probada. Recordemos el apóstol Pedro que había negado al Señor 3 veces, que había pasado por grandes circunstancias y tambaleado varias veces. Ahora finalmente estaba listo, preparado para fortalecer a la iglesia en su fe, porque su fe también había sido probada. Los destinatarios de esta carta, el apóstol comienza diciendo que esta carta va a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitina, regiones en lo que actualmente es Turquía. Y se refiere a los expatriados de la dispersión o la diáspora. Y es por esto que los comentaristas se dividen entre aquellos que creen que los destinatarios de la carta de Pedro eran judíos. Por eso es que habla de la diáspora, porque ese era el término para hablar de los judíos que habían sido dispersos por el mundo después de la conquista de Jerusalén ya en el año 586 antes de Cristo. Y después los judíos se esparcieron y formaron comunidades por todo el mundo prácticamente. Entonces este término, muchos comentaristas dicen, se refiere a judíos que se habían convertido al cristianismo. Sin embargo, hay otro bando, diríamos, que dice que en realidad lo que Pedro está haciendo es usar la terminología como una metáfora para los cristianos de origen gentil que en esa época habían sido perseguidos y dispersados, expulsados, muchos de ellos de la ciudad de Roma durante una gran persecución. Entonces Pedro utiliza el lenguaje de la diáspora.
Ambas posibilidades verdaderamente tenemos que tenerlas ahí. Probablemente la segunda sea la más cercana y sin embargo tenemos que tenerlo esto ahí nada más y sí enfocarnos en lo que es claro, que es cuál era la ocasión de la carta. Y la ocasión de la carta es que los cristianos a quienes el apóstol Pedro, se estaba dirigiendo, estaban pasando por diversas pruebas. En especial, el rechazo, el desprecio y la persecución a causa de su fe. Esta era la circunstancia de los cristianos a quienes Pedro se estaba dirigiendo. En 1 Pedro 2:12, el apóstol escribe lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, fíjense, esta era la imagen de la sociedad en medio de la cual estos cristianos estaban viviendo. Decían que ellos eran malhechores. Entonces, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, decía el apóstol, glorifique a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Toda la carta es Pedro animando a la iglesia a mantenerse firmes, a vivir en santidad, a no claudicar, a seguir firmes en la fe. También podemos ver que así como a nosotros hoy en la circunstancia que estamos viviendo, la prueba les había venido de cierta manera de sorpresa a estos cristianos. En 1 Pedro 4:12 leemos lo siguiente: amados, decía Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, Pedro le decía a la iglesia, tienen que esperar que vuestra fe sea probada. No les sorprenda. Para muchos de nosotros quizás la circunstancia en la que estamos vino completamente de sorpresa. Y vino a probar nuestra fe de una forma totalmente inesperada. Tenemos que leer esto y escuchar lo que la palabra del Señor nos dice. Que no nos sorprenda que nuestra fe sea probada. Y ya vamos a ver por qué y para qué también esto. Hoy vivimos un tiempo de prueba. Aunque aún no hemos experimentado persecución extendida, es cierto, la persecución en ciertas regiones del mundo es real, la persecución a causa de la fe. Pero una persecución extendida va a ser justamente una de las señales de que el fin está cada vez más cerca. Pero sí que hoy estamos pasando por el fuego de la prueba con esta pandemia que estamos viviendo también. Ahora, Pedro decía que no debe sorprendernos pasar por prueba. Así que vamos a responder a las preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué prueba el Señor a sus hijos? Y vamos a responder entonces la primera pregunta. ¿Cómo prueba el Señor nuestra fe? ¿Cómo la prueba? En primer lugar, vemos que la prueba de la fe no está vacía de gozo, en lo cual vosotros os alegráis, decía el apóstol Pedro. Es más, este pasaje que hemos leído es como un sándwich. En el medio está la prueba, en los extremos está el gozo. Porque más adelante, en el versículo 8, leemos lo siguiente: aunque ahora no lo veáis, decía del Señor, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces en el versículo 6 comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, habla en el medio de la prueba. Y después sigue diciendo que os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y esto parece paradójico. ¿Cómo puede haber gozo y alegría en medio de la prueba? Lo que pasa es que el gozo en realidad no está en medio de la prueba en la vida del creyente. Escucha esto con atención. No es que el gozo se encuentra en medio de la prueba. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, la prueba existe, está en medio del gozo. La vida del Hijo de Dios es existir en el gozo de su Señor. Y la prueba viene en el medio. Está en el contexto de esa existencia en alegría y gozo que el Señor nos ha dado por su gracia. La vida del Hijo de Dios es existir en el gozo de saber que uno pertenece a Dios. Esto es motivo de gozo. Saber que uno es amado por Dios.
Esto es motivo de gozo constante. Saber que uno tiene al Espíritu de Dios, quien está en nosotros, quien intercede por nosotros, quien nos enseña y nos guía a toda verdad. Esto es motivo de gozo constante. Saber que uno tiene la gloria enfrente. Saber que la gloria nos espera. Esto es motivo de gozo. El año pasado me tocó correr una media maratón y después de un largo tiempo de preparación llegó el día de la carrera. Y es muy interesante que en una carrera los momentos de mayor gozo son al inicio, es decir, la previa a la carrera, porque hay toda una fiesta, hay fuegos artificiales, uno ve a todo el mundo ahí estirando, calentando, todo es risa, todo es alegría. Ese es el momento, el primer momento grande de gozo. El segundo momento grande de gozo es cuando está ahí ya a unos metros de la meta final y finalmente llegás y tenés ahí la medalla de que has terminado la carrera y puedes decir, por fin terminé la carrera, y ese momento de gozo al inicio y al final, pero en el medio está la prueba. En el medio están los pensamientos, ¿para qué vine a meterme en esto? En el medio están los dolores que uno va sintiendo y que se van agudizando. En el medio están todos esos pensamientos negativos, está el dolor, está la desesperación. Así también, el gozo rodea la vida del Hijo de Dios. Su vida cristiana arranca en gozo, sabiendo todas las cosas que tiene en Cristo. Y así también su vida se dirige hacia el gozo pleno, la gloria en la presencia del Señor. Y la prueba está en el medio. Pero esto significa que el gozo en nuestras vidas nunca desaparece. Porque es un gozo espiritual. Pedro escribía inefable. Esto significa inexplicable, indescriptible. Este es el gozo del cristiano porque es un gozo espiritual, una alegría espiritual. Y es un gozo glorioso, decía Pedro. Este gozo no desaparece. Así que recordad lo siguiente. No es que el gozo está en medio de la prueba o en medio de la prueba vas a encontrar gozo. No. La vida del Hijo y la hija de Dios es la prueba la que está en medio del gozo. El gozo es el contexto en el cual la prueba se va desarrollando. Es por eso que nosotros seguimos adelante, caminando firmes, porque nuestra existencia está en el gozo de nuestro Señor. La prueba está en el medio y la prueba va a pasar, pero el gozo va a permanecer e incluso a aumentar. En segundo lugar, vemos que la prueba está bajo el límite divino. Pedro escribía, aunque ahora por un poco de tiempo, decía él, para describir la prueba. Esto debemos entenderlo mejor pensando que Dios controla la prueba como el mejor cirujano cuando opera. Y uno tiene la confianza de que está en las manos de este médico porque sabe que va a cortar exactamente dónde tiene que hacerlo y que no va a tocar ninguna otra cosa, ninguna otra vena, nada más que no corresponda. Esta es la imagen que Pedro da a la iglesia. Por un poco de tiempo es como que estaba resaltando él diciéndole, Dios es como ese cirujano experto. Él tiene limitada esta prueba, controlada esta prueba perfectamente. No debemos temer de que la prueba se escape de la mano de Dios. No, Él está controlándola. El apóstol Pablo también escribía a los Corintios lo siguiente en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto hablando en el contexto de la prueba también. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. Ahora, esto debemos entenderlo claramente. No se trata de que nuestra fe sea tan fuerte que es capaz de soportar algo. Porque justamente la prueba hace que nos quedemos con nada más que nuestra esperanza en el Señor. Lo que significa esto es que jamás Dios dejará que pasemos por algo que destruya nuestra fe. No, Él tiene el control absoluto de la prueba. Pero esto no quiere decir tampoco
Que el Señor no nos lleve a veces hasta el límite de nuestra fe, como en el caso de Job. Pero el Señor tiene el control de la prueba. Y esto tiene que darnos a nosotros tranquilidad y paz. El Señor tiene el control. Nunca va a dejar que pasemos por algo que vaya a poner en peligro real nuestra fe. Finalmente, el texto nos muestra que la prueba viene de diversas formas. Escribía Pedro, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. Diversas pruebas nos habla tanto de la cantidad como de la manera, de la forma en que toman las pruebas. Hay veces que nosotros juzgamos al otro teniendo en consideración la manera en que nosotros hemos reaccionado ante una prueba. Y vemos que alguien, quizás el hermano, el vecino, el prójimo, está pasando por una prueba que nosotros habíamos pasado antes. Y vemos a ese hermano, ese prójimo, desesperar a veces. O reaccionar de una manera totalmente descontrolada y decimos, ay, qué bárbaro. Yo pasé por esto y no reaccioné de esta manera. Lo que pasa es que cada uno de nosotros es diferente. Esas diversas pruebas, nosotros no tenemos que ser rápidos en juzgar. Mira, ¿por qué es que te desesperas por esta prueba? Porque quizás nosotros también hemos de pasar por un momento y las características de la prueba va a hacer que nosotros desesperemos. Diversas pruebas. Esta es la forma en que nos prueba el Señor. No hay una manera uniforme en que vengan las pruebas. Diversas pruebas. Pero en todo esto nosotros tenemos que estar seguros de que el Señor controla esa prueba. Entonces, ¿cómo nos prueba el Señor? En primer lugar dijimos, nos prueba en gozo. La prueba está en medio de nuestro gozo que tenemos porque somos hijos de Dios. En segundo lugar dijimos que la prueba viene de forma controlada. Jamás el Señor va a dejar que sus hijos experimenten una prueba que ponga en peligro su fe. Es más, como vamos a ver, la prueba tiene el propósito opuesto, el de hacer que nuestra fe brille. Y en tercer lugar dijimos que la prueba viene en forma diversa. Lo que a nosotros nos afecta, quizás no le afecta al otro y viceversa. Las pruebas vienen de forma diversa. Así que ya hemos respondido cómo nos prueba el Señor en base a este texto. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que es ¿por qué nos prueba el Señor? Una pregunta que quizás muchos de nosotros nos estamos haciendo en este tiempo. ¿Por qué, Señor? Quizás nos hemos hecho esta pregunta antes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tenés que probar mi fe de esta manera? En el versículo 7 nosotros encontramos lo siguiente: para que, hablando de la fe, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, escribía el apóstol. Otra traducción dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola, se perfecciona al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Aquí encontramos la razón de la prueba de la fe. Nuestra fe es relacionada con el oro. Y tenemos que saber que en este tiempo, en el primer siglo, en que el Imperio Romano estaba tal vez en su auge, creciendo, según los historiadores, los romanos casi tenían una obsesión por el oro. Era lo más precioso, le llamaban el metal de los dioses. Hasta el punto de que sus vestimentas, muchos de los nobles, utilizaban un mecanismo para llenarse de oro. Los historiadores dicen probablemente los romanos estaban como ningún otro pueblo, aunque sabemos que en todos los pueblos tiene la misma reacción el oro, pero especialmente en los romanos, en la época en que esto fue escrito, estaban obsesionados por el oro. Y Pedro, tomando esa imagen, sabiendo que en la mente de todos ellos el oro era lo más precioso que podían ver, les dice, hay algo que es no solamente comparado en valor y en belleza al oro, sino hay algo que es mucho más precioso que el oro. Algo que hace que el oro no sea nada. ¿Saben qué es eso? Decía el apóstol Pedro.
la fe de ustedes, esa fe que tienen, es mucho más preciosa, mucho más valiosa que el oro. Y tenemos que saber que el oro puede existir en varias formas. Las formas más populares quizás en joyas, anillos, brazaletes, aretes, collares, etcétera, etcétera. También en forma de lingotes. Si uno mira uno de esos lingotes quizás desde lejos nomás, o una foto nomás de esos lingotes, a veces uno quiere quedarse mucho tiempo mirando por la belleza que tiene y parece que brilla y es algo maravilloso ver. Un lingote de oro. Pero también es interesante que para que el oro llegue a esa forma, pasa por diversas formas. Y una de las formas es en forma de arena. Y si te pones a investigar vas a darte cuenta que en su forma bruta, la forma más bruta, el oro parece una arena nada más. Y tiene que pasar por un proceso para tomar esa forma brillante y preciosa que deslumbra a todos. Y Pedro comparaba la fe de los cristianos a este material. Entonces, ¿por qué el Señor prueba nuestra fe? Porque así como el oro tiene que ser acrisolado, perfeccionado, así también la fe tiene que liberarse de todos aquellos aspectos que ocultan eso bello que tienen para que pueda brillar con fuerza. ¿Por qué el Señor prueba nuestra fe? La respuesta es porque en un mundo caído como en el que vivimos, sin las pruebas, en primer lugar, no podríamos diferenciar nuestra condición delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado en nuestras vidas quiere hacer que nos creamos dioses. Esa fue la tentación en el jardín del Edén, sigue siendo la tentación más fuerte en nuestros corazones orgullosos hasta hoy. Serán como Dios, era la tentación de la serpiente. Sin las pruebas, el ser humano se cree invencible. Nos creemos invencibles. Nos creemos inmortales quizás. Nos creemos todopoderosos. Es así. Por más de que a veces queramos aparentar una cierta humildad, sin las pruebas, nos creemos invencibles. En este tiempo de pandemia vemos cómo es que muchos líderes han reaccionado diciendo, no, esto no nos va a afectar a nosotros. Y finalmente tuvo graves consecuencias. Es que así es el corazón humano. Tal vez te ha pasado lo mismo a ti. Creyéndote invencible hasta que una prueba finalmente logró ponerte en tu lugar. Las pruebas nos llevan a tomar el lugar que nos corresponde como criaturas y necesitadas que somos. Como ovejas que necesitan un pastor o perecen. Y al estar en nuestro lugar es donde hallamos nuestro verdadero propósito. Las pruebas nos ponen en el lugar que nos corresponde delante de Dios. Y así también, cuando estamos en el lugar que nos corresponde delante de Dios, podemos experimentar nuestro propósito y saber que dependemos de Él completamente. En segundo lugar, sin las pruebas, no podríamos diferenciar lo temporal de lo eterno. Tampoco anhelaríamos la gloria venidera. Cuando todo está bien y cuando hay abundancia, parece que casi no queremos pensar en lo eterno. ¿Para qué vamos a pensar en lo eterno? Dice mucha gente, si acá lo tenemos todo. Acá tenemos que concentrarnos. Acá tenemos que ver las cosas. Son las pruebas las que nos llevan a considerar lo eterno, aquello que no perece. Sin las pruebas, difícilmente consideraríamos esto. Finalmente, sin las pruebas, no podríamos experimentar la mano poderosa y misericordiosa de nuestro Dios en su plenitud. La prueba de nuestra fe no es Dios desde arriba mirando a ver si somos dignos de Él. A veces nosotros consideramos la prueba de la fe de esta manera. El Señor me está probando, el Señor te está probando. Es como que Dios se pone ahí arriba y mira a ver si aguanta lo que yo le estoy enviando. A ver si es digno de mí. Por eso yo le envío esta prueba. No, ese no es el concepto de la prueba de fe que vemos en toda la Biblia. Nosotros en realidad, toda la Biblia nos aclara esto. No somos dignos. Es por gracia que el Señor nos recibe.
No se trata de que nosotros le probemos algo a Dios. Total, Él lo sabe todo y desde un inicio hemos sido recibidos por Él por gracia. ¿Qué le vamos a probar a Dios? Ante una prueba de fe, ¿qué es lo que le vamos a probar a Dios? Él sabe todo, Él conoce nuestro corazón. Es más, ni siquiera somos dignos de Él. Si estamos delante de su presencia es solamente por su gracia. No tenemos nada que podamos probarle a Dios. La prueba de la fe más bien es Dios probándonos a nosotros, demostrándonos a nosotros que Él es un Dios fiel. La prueba de la fe tiene este efecto de purificación, así como el oro tenía que ser pasado por fuego, para que todos los otros elementos de menos valor desaparezcan. La prueba de la fe es el Señor resaltando que es Él quien nos sostiene, que es Él quien nos soporta, que es Él quien nos guarda. La prueba de fe no es que nosotros vamos a salir de la prueba y decir, mira Señor, te dije luego que yo verdaderamente creía en ti, te dije que yo tengo una fe enorme. No, la prueba de fe hace que nosotros terminemos diciendo, Señor, dependo completamente de tu mano sosteniéndome. Pedro decía, a los ojos de Dios no hay nada más precioso, nada más valioso que la fe. Y las pruebas hacen que esta fe brille. El Señor nos prueba entonces, porque nuestra fe es tan preciosa que todo lo que no sea fe debe ir desapareciendo para que la fe brille. Esta es la razón por la cual el Señor permite que las pruebas vengan a nuestras vidas. Así que pasemos a la última pregunta. ¿Para qué prueba el Señor nuestra fe? Ya vimos cómo es que el Señor prueba nuestra fe. Respondimos por qué, la razón, por qué prueba el Señor nuestra fe. Ahora vamos a hablar de la meta de la prueba de fe. ¿Para qué el Señor prueba nuestra fe? La meta de la prueba, dice Pedro, es que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es como nuestras vidas llegarán a la plenitud en el cumplimiento de su propósito. Y este propósito es glorificar a Dios. Las vanidades de este mundo hacen que nuestra energía para glorificar a Dios se dirijan hacia cualquier otra cosa. Pero las pruebas tienen el propósito de afinar nuestra alabanza hacia quien verdaderamente lo merece, nuestro Señor. En conclusión, el Señor prueba nuestra fe. No tiene que sorprendernos esto. Dijimos, quizás cada uno lo siente de forma diferente. Quizás cada uno, incluso puede decir, tiene fe en una medida diferente. Pero aquí está lo maravilloso de la enseñanza bíblica. Aunque la fe sea del tamaño o menor aún, el tamaño de una semilla de mostaza, es más valiosa que todo el oro del mundo. No te avergüences si quizás hoy estás ahí diciendo, mi fe es muy poca. Mi fe es muy pequeña, yo tengo muy poca fe. Porque esa fe, por más pequeña que sea, es más valiosa que todo el oro del mundo. Aunque también tenemos que considerar que al Señor tenemos que ir y decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Y no quedarnos con esa fe pequeña quizás, sino que nuestra oración tiene que ser que el Señor aumente nuestra fe. Porque si esa fe pequeña es más valiosa que todo el oro del mundo, si esa fe crece, también crece ese brillo de la fe. Dijimos que el Señor prueba nuestra fe en gozo, de forma controlada, de forma diversa. Dijimos que el Señor prueba nuestra fe justamente porque es demasiado preciosa y valiosa. Porque en un mundo caído, sin la prueba, no podríamos saber cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Sin la prueba no podríamos diferenciar lo temporal de lo eterno. Sin la prueba no podríamos experimentar a plenitud la mano poderosa de Dios.
que nos lleva a considerar que verdaderamente dependemos solamente de Él. Dijimos que el Señor prueba nuestra fe para alabanza, honra y gloria. Para esto hemos sido llamados. Así que, hermanos, no nos sorprendamos de la prueba de nuestra fe, porque es más preciosa que el oro. Y el Señor utiliza esa prueba para que nuestra fe verdaderamente pueda brillar. Con respecto a esto último y para terminar, es interesante notar el resultado de las pruebas. Quizás algunos habrán escuchado algunas de las historias que voy a comentar en este momento. Y tiene que ver con las historias de algunos de los himnos que cantamos y que se han cantado en la iglesia por años, algunos incluso por siglos. Y es interesante que muchos de estos himnos tan preciosos que nosotros cantamos tienen detrás una experiencia muy difícil, una prueba enorme. Primero de estos himnos es un himno escrito por una hermana llamada Lina Sandel y es el himno Día a Día. Y una porción de este himno dice lo siguiente: cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Lina Sandel tuvo una vida muy difícil. Gran parte de su niñez, ella estuvo paralizada por una enfermedad. Ya en su adolescencia pudo superar esa enfermedad. Y en su adolescencia pasó por la trágica experiencia de perder a su padre, que cayó de un barco. Uno podría decir, esto es suficiente como para que la fe de cualquiera se venga abajo. Y sin embargo, esta hermana no solamente escribió estas maravillosas palabras, un himno, sino que se dedicó a escribir canciones para el Señor, el resultado de la prueba de la fe. Joseph Scriven escribió un himno muy querido que se titula Oh, qué amigo nos es Cristo, que según la historia originalmente se llamaba Orad sin cesar. Después se fue cambiando el título a Oh, qué amigo nos es Cristo. La historia nos dice que Joseph, después de terminar la universidad, estaba comprometido y estaba para casarse con su novia, y un día antes de la ceremonia de boda, su novia fallece tras caer del caballo. Después de un tiempo, Joseph volvió a enamorarse y finalmente su novia volvió a morir 2 o unas semanas antes de la boda. Uno podría pensar, esto es suficiente para que este hombre o incluso se encierre toda su vida, que esté ahí tirado por el suelo. Sin embargo, el año siguiente del segundo fallecimiento de una segunda novia, él escribió el himno Oh, qué amigo nos es Cristo, que tiene algunas frases como las siguientes: estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. La fe probada resultando en alabanza a Dios. Y finalmente, quizás la historia más conocida, Horacio Spafford. Era un hombre de negocios que un año había perdido su negocio totalmente debido a un incendio. Y más adelante perdió a sus 4 hijas en un naufragio. Y él estaba lejos cuando le llega la noticia de parte de su esposa que solamente ella había sobrevivido. Y cuando va camino, él toma otro barco para ir junto a su esposa, y en el lugar en donde ocurrió el naufragio, que se cobró la vida de sus hijas, él comenzó a reflexionar y a alabar a Dios. Y de ahí surgió el conocido himno, Alcancé salvación, o Estoy bien con mi Dios, que tiene la siguiente frase, y con esto termino. Horacio Spafford decía o escribió:
Si mi suerte cualquiera que sea, yo diré, estoy bien con mi Dios. La prueba de la fe resultando en alabanza, honra y gloria a nuestro Dios. Hermanos amados, que no nos sorprenda que nuestra fe sea probada, porque en medio de la prueba de nuestra fe, el gozo permanece. En medio de la prueba de nuestra fe, esa fe va puliéndose y perfeccionando. Y la prueba de nuestra fe va a resultar en nuestras vidas alabando al Señor desde ahora y para siempre. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y agradecemos a nuestro Dios por su palabra. Muchas bendiciones. La realidad de ser cristiano no puede separarse de la de ser un testigo o discipulador. No todos tenemos el mismo don, ni todos somos llamados a estar en el mismo lugar, pero ser cristiano es justamente estar bajo la misma comisión. Esto significa que el Señor quiere usar tu vida.